familia. Eso los animales también tienen. Y los otros son los deseos sociales, honor, control. Honor, control, son los deseos sociales. Y el tercero ya es conocimiento. Con los corporales y techo y todo eso, hay en los animales, ahí también hay honor y control. Ahí eso, de todas maneras, tiene que ver con control sobre techo y comida, no como en los humanos, que es un poco desconectado, que uno en nombre del honor o el control está dispuesto a sacrificar estos deseos básicos, los más bajos. Y conocimiento ya es un deseo en el grado del ser humano de alcanzar su mundo circundante, y luego ya está el aspecto que ahora él no habla sobre él, sino que habla sobre la esencia de la vida, el significado de la vida. ¿Para qué existo? ¿Por qué existo? Entonces, así distinguimos entre las personas según la altura de sus aspiraciones y deseos. En cada persona, estas tres formas de deseo existen en alguna relación entre ellos, y solo de eso se distinguen las personas. En cada persona hay aspiraciones de la primera, segunda y tercera forma, pero en cada uno está en otra variación. Hay gente que tienen más aspiración por conocimientos y al mismo tiempo tienen algún gran placer de comida, sexo o control. Es decir, pueden no necesariamente reprimir los ciertos deseos, sino que todos existen en el hombre, en esa persona, y definen su esencia. Pero cuando la persona está ante una decisión, ¿qué sacrificar? ¿Ante qué? Entonces, solo entonces podemos ver a qué grados uno pertenece, en qué grados pertenece. ¿Acaso está dispuesto a sacrificar por los deseos humanos o sacrificar los deseos humanos por los deseos corporales? ¿O que todos estos deseos corporales y humanos son solamente un medio de algún alcance personal, algún deseo más alto? Es decir, usa todos sus deseos corporales, materiales de honor y control para alcanzar la meta de la vida, el significado de la vida. Y también necesita techo y antojos y todo eso. Y todos esos antojos son como un medio para alcanzar la meta de la vida. Así que sin prestar atención que todos estos deseos están dentro de nosotros, es importante para qué existe el hombre, para qué existe el ser humano. Entonces, cuando el hombre recibe su punto en el corazón y empieza a hacer la pregunta sobre la esencia de la vida, el significado de la vida, entonces llega al final de su búsqueda, a lo mejor no en una reencarnación, a lo mejor después de varias, llega a la Kabbalah. Llega un grupo de cabalistas como nosotros en nuestra generación, que son miles y millones. Eso ya él lo ve, se puede ver. Y aquí despierta en él también la posibilidad de crear un alma. Es decir, crear por sí mismo, dentro de sí mismo, crear el alma. La Kabbalah le cuenta, le explica que existe un deseo egoísta, deseos egoístas, que somos rechazados uno del otro, y estos deseos que nos rechazan uno del otro son nuestro ego. Ego no es lo que yo quiero por mí mismo, para mí mismo, familia, techo, honor, riqueza, incluso la esencia de la vida. Eso no es ego. Ego es lo que me separa, me rechaza de los demás, de lo que yo quiero
tratar a los demás solamente para aprovecharme de ellos para mí mismo, para el mal de otro, aunque no sea para el mal de otro, tampoco es ego todavía. Ego es cuando yo quiero mejorar mi situación a costas de otro, precisamente así, a costas de otros. Y por eso resulta que nuestro ego, el verdadero ego, despierta en nosotros solamente cuando llegamos a un grupo de cabalistas. Es el grupo cabalista. Y dentro de ellos empiezan a trabajar entre nosotros, en las conexiones entre nosotros con nuestros amigos, como aquí nos explica la Kabbalah. Porque si nos conectamos entre nosotros, podemos llegar a asemejarnos al Creador. Y entonces esta conexión entre nosotros va a ser parecida al Creador. Y el Creador, entonces, lo vamos a sentir en nosotros según la ley de equivalencia de forma. Para eso tenemos que congregarnos, reunirnos en una conexión tal que se llama o Aravut, garantía, Aravut, o incluso amor. Solamente cuando empezamos a aspirar a eso, empezamos a sentir nuestro ego, el ego verdadero. Cuánto me repulsa y me rechaza de todos los demás, cuánto los odios, que soy incapaz de conectarme con ellos. Así nomás viajar con ellos a pescar o a un viaje o ver fútbol, algún partido de fútbol, estar con otros, sería buenísimo. Pero cuando yo empiezo a pensar cómo conectarme con ellos para asemejarme al Creador, aquí ya despiertan en mí toda clase de dificultades, ¿cómo llamarlo? Empiezo a sentir qué egoísta que soy. ¿Qué hacer? No hay lo que hacer. Hay que investigar este ego tuyo y hay que determinarlo como malo. Definirlo como malo. ¿Malo hacia qué? Que si no me conecto con los demás, jamás voy a alcanzar la equivalencia con el Creador, jamás me voy a elevar por encima de nuestro mundo y me voy a quedar en el grado bestial de estos 3 grados de deseo. Techo, familia. Solo cuando me conecto con los demás voy a poder recibir una forma tal que entonces voy a recibir el atributo del Creador y voy a poder empezar a sentir el mundo superior. Si estudio la sabiduría de la Kabbalah y recibo de mis amigos y de los libros que el alcance de este grado del Creador es algo importante, e incluso importante como una meta egoísta, eternidad, infinidad, armonía. En el momento que comienza a alcanzar todo esto, empiezo a entender que mi ego es malo y entonces ya voy adelante. Quiere decir, yo me dedico a atraer la luz circundante, Or Mekif, que afecta mi corrección, que influye en mi corrección, y entonces recibo la vasija general, colectiva, la suma de nuestras almas, de nuestros deseos, y entonces logro la sensación del Creador, sentir al Creador. Y entonces despiertan en mí cuando corrijo mis deseos y les añado a todos los demás. Aquí despierta en mí el alma, Neshama. El alma significa que despierta en la persona el atributo de asemejarse al Creador. Como dijimos que el alma es una parte divina de lo alto. Es decir, si despierta en mí el atributo de asemejarme al Creador, entonces yo me vuelvo como alguien que adquiere alma. Entonces vamos a escribir aquí de todas maneras. Alma equivale el atributo del otorgamiento y amor. No así nomás escribo 2 palabras. Hay en el alma 2 grados. El atributo de otorgamiento se llama el atributo de Binah. Y el amor se llama el Keter,
la corona. Son dos atributos. El atributo de otorgamiento biná y luego el amor, keter, el keter. Y de esta manera el alma es una parte divina de las alturas, es decir, el hombre que existe en nuestro mundo aún no reconoció su mal y no se corrigió ante sus amigos. Entonces seguro que no tiene alma aún. ¿Qué quiere decir el atributo de otorgamiento y amor? El atributo de otorgamiento y amor es el ego, es el atributo egoísta corregido en mí. Mi ego no se desaparece, yo simplemente lo corrijo el uso de él y de esta manera él también trata a las almas. Entonces lo que yo defino, mi yo, y a mis amigos o el grupo, y yo encuentro aquí mi ego, aquí yo encuentro mi ego, en el vínculo, en la conexión entre nosotros, en el rechazo entre nosotros. Este ego, si lo corrijo, en su nombre yo pido que la luz venga y lo corrija. Yo alzo man, llega la luz superior hacia abajo, que se llama mad, o Ormekif, luz circundante, llega de regreso esa luz, y entonces mi ego se dirige hacia el bien, y en esa medida de avanzar, en esa medida avanza. Eso se llama Or-Joser, luz retornante, y entonces yo empiezo a sentir en él la luz directa, Or-Yashar. Primero, uno, aparece mi ego. Dos, después yo pido su corrección, es dos, man. Luego llega hacia mí mad, la respuesta es tres, luz circundante, y como resultado tengo luz retornada. Cuatro, hacia el Creador, y cinco, con luz directa yo lo alcanzo al Creador. Y así funciona este sistema, este mecanismo. Y así las almas que quieren recibir después que se vistió en ellas la luz retornante, es decir, el deseo de recibir, el deseo egoísta. Es decir, yo lo puedo demostrar de otra manera, mostrar de otra manera. Este es mi deseo egoísta, mi ex deseo egoísta, sobre el cual coloqué un masaj, una división, una separación. Y de esta manera, juntos, este deseo egoísta, el ego, se vuelve, junto con este atributo de recibir, se convirtió en el atributo de dar. Y ahora con este atributo de otorgar podemos recibir cualquier revelación, cada goce, cada placer que llegue hacia mí, luz directa, yo la devuelvo, la rechazo, Or-Joser, luz retornante, decido cuánto puedo recibir dentro de mí y recibo dentro de mí. De esta manera funciona el alma. Y así las almas, el deseo de recibir egoísta, el anterior egoísta, después que se visten con luz directa, reciben de los mundos de Abiyá de Kedushá, reciben el atributo de otorgamiento del Creador. Y este masaj no cambia mi deseo, simplemente me da la intención, la dirección, la intención. Masaje es intención, la intención de otorgar. Kavanah lehashpia. Decimos que es como el deseo de otorgar, porque la intención es lo que determina, después que se arropó en el cuerpo del hombre, el alma. ¿Qué quiere decir el cuerpo del hombre? Es el deseo del hombre. Cuerpo significa deseo.
Cuerpo equivale deseo. Después que se arropó, se vistió en el deseo del cuerpo y después el alma, según el tamaño de su deseo, engendra en él un deseo de otorgamiento que engendra los pensamientos de cómo alcanzar, hacer otorgar al Creador. Es decir, empieza a trabajar con su vasija corregida. Como el alma, el deseo de recibir para sí mismo, el cuerpo, el deseo de recibir para sí mismo, tiene que llegar al final a morirse, no va a existir más. Por eso el cuerpo en sí, es decir, nuestros deseos de hoy se llaman mortales y no dejan nada después de ellos, después que dejan de existir. Y desaparece todo lo que adquieren y lo vemos también en este mundo. No importa cuánto goce hoy, vamos a ver nuestras listas aquí. Antojos, familia, techo, honor, riqueza, todo eso, conocimiento, todo eso desaparece. En el momento que adquiero, pierdo la sensación que adquirí y se desaparece. Y así es toda mi vida. Y lo mismo con mi vida. Por eso, en nuestros estados, determinamos una existencia tal que se llama temporal, temporaria. Porque la esencia del alma es solo otorgar y todas sus apariencias en la adquisición de ese llenado que existen en el estado eterno, en el estado futuro, en el 1, 2, 3, ya lo aprendimos con ustedes, está en el primero y en el tercer estado, que yo existo entre mi estado anterior y mi futuro, el 2, y yo mismo estoy en este estado, en el tercer estado. Este es el mundo de Ein Sof, de la infinitud, de donde yo salí. Y este es el mundo de Ein Sof al que yo tengo que llegar por mí mismo. Y este es nuestro mundo, este mundo. Cuando yo, ¿qué quiere decir este mundo? Todos mis deseos, yo siento mi mundo como mis deseos. Cuando ellos desaparecen, dejo de sentir. Sí puedo desconectar parte de mis deseos y hacerlos parecidos al atributo del mundo de Ein Sof, a este nivel de otorgamiento. Entonces yo es como si tomara mi parte y la transfiriera al mundo por venir, al otro mundo. Después otra parte y nuevamente la transfiero al otro mundo. Y así parte por parte voy llevando de mí mismo y supuestamente lo paso al mundo por venir, al otro mundo. Y de verdad, eso es considerado como la elevación, el ascenso y el acercamiento hacia el mundo por venir. Le di un poco, me acerqué, le di un poco más, me acerqué. Y así me corregí y al final nos queda solamente una parte imposible de corregir y esta se llama el corazón de piedra. Corazón de piedra. Corazón, Lev, Haeven, una de piedra. Son deseos que es imposible corregir y por eso se quedan ahí. Yo tengo que alzar todo fuera de este deseo mío que no capta, apiedrado, que no capta esta luz. Pero hay que encontrarlo poco a poco. No es tan simple porque todos nuestros deseos ahora no es lo mismo. Es un deseo terrible en una persona normal, común, que conocemos, no está, sino en el cabalista, en la medida que uno va ascendiendo y poco a poco empieza a sentir que es de verdad, que son estos deseos que son imposibles de corregir, que él no los puede corregir. El alma, esta parte nuestra, que la elevamos, que sube hacia lo alto, se llama partes del alma. Es decir, nuestros deseos corregidos
que se asemejan al Creador se llaman nuestra alma. Entonces, partes de nuestra alma siempre elevamos hacia lo alto, corregimos, corregimos, corregimos y ya pasamos al otro lado de la vida. Y nosotros empezamos a sentir, en la medida que lo pasamos a través de esta membrana, es como una membrana, o mahzón, barrera, paso, una transición, como una puerta. Esa membrana la pasamos con nuestro deseo, y ahí empezamos a sentirlo, y al final empezamos a sentir que existimos en ambos mundos. Por un lado, estoy en un estado que se llama estado espiritual, en el atributo de otorgamiento. Siento al Creador y a mí mismo, al lado de Él, parecido a Él. El estado parecido al Creador se llama estar en mundos espirituales. Y en los estados no corregidos yo me siento todavía existiendo en este mundo. Y de esta manera yo estoy en ambos mundos hasta el final de la corrección. Entonces, mientras uno no se haya corregido completamente, seguro que sus deseos no corregidos, en los deseos no corregidos, él se va a sentir como estando en nuestro mundo, en cierta medida del deseo más pequeño que no está corregido. O en el corazón de piedra, en el deseo de corazón de piedra que no se rinde ante la corrección. Entonces, cuando el hombre se corrige a sí mismo, aparte de este corazón de piedra, entonces no va a quedar ni siquiera en nuestro mundo. Entonces, ese corazón de piedra se corrige por sí mismo y desaparece. Y en el hombre entra al mundo de Ein Sof. De esta manera, el alma no depende de la adquisición de conocimiento, sino de querer adquirir más otorgamiento. Y el hecho que estudiamos Kabbalah es solamente para ayudarnos a corregirnos a nosotros mismos. En la Kabbalah, el grado de ser humano se llama no según la cantidad de conocimiento que uno haya adquirido, que uno puede extraer de sí mismo, o que existe ya dentro de sí mismo, sino según la medida de cuánto uno se haya elevado, corregido a sí mismo, cuánto desde su ego inicial él ya pasó al mundo superior. Cuánto de su ego no corregido él pasó al mundo superior.